más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora a Monseñor Luis Cabrera, él es el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Monseñor, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muchísimas gracias por esta cordial invitación y en todo aquello que pueda colaborar para clarificar o proponer algunos temas también en estas mesas de diálogo en las que estamos nosotros. Fungiendo, digamos, de papel de garantes. Con mucho gusto. Una vez más, gracias por la invitación. A usted, gracias por estar junto a nosotros. Se han cerrado pues ya 4 mesas técnicas, sin embargo, pues representantes del movimiento indígena se han pronunciado y señalan estar preocupados sobre algunos de los puntos. Por ejemplo, en la primera, que se cerró ya desde el mes de julio, la de banca pública y privada, aseguran que hasta ahora no se cumplen con los acuerdos. Bueno, uno de los compromisos de los resultados que hemos compartido en otras ocasiones era justamente el indicar cuál sería el proceso de seguimiento o de ejecución de los acuerdos. Lógicamente ahí ya entran otros actores, como decimos, de parte del gobierno, también de los movimientos indígenas y sociales, y a su vez otras instancias del Estado. Por ejemplo, el tema financiero. ¿Quién va a ser el tema legislativo? Porque eso tiene que pasar también en algunos casos a una normativa. Entonces, lógicamente que cuando se llegaron a acuerdos y trataron de aplicarlo en territorio, de pronto no tuvieron en cuenta algunas consideraciones, como por ejemplo el tiempo. Eso he escuchado que ellos se fijaron hasta el mes de diciembre que se llevara a la práctica. Pero también entra, como digo, el tema financiero. Por ejemplo, ¿quién paga? ¿Quién paga esa deuda adquirida por los distintos sectores? Pero dice el Estado. Pero el Estado dice, pero no está en el presupuesto. Hay que preguntar al ministro de Finanzas de dónde va a obtener el dinero para la condonación. Y así van saliendo otros temas, como digo, pues de orden práctico. Y pero, si eso se aplica al campo privado, imagínense, se complica mucho más. Pero ¿cómo se puede llegar a acuerdos, Monseñor, si hay todos estos puntos que usted menciona que no se tienen claros antes de pues cerrar la mesa y decir, bueno, estamos todos de acuerdo, sí, perfecto, ya cerramos la mesa, pero ahora empiezan a salir otras cosas? No debería funcionar de esa manera. Bueno, yo creo que es parte de la dinámica. Porque dicen, bueno, se condona hasta 3,000, ya, eso es el acuerdo. Pero y el momento de aplicarlo, aparecen esos otros elementos, que en ese momento quizás no se vieron, o simplemente se aplazaron. Entonces yo no le vería una especie de contradicción, sino ya es la complejidad misma, ¿no? Por hablar de otro tema, por ejemplo, lo de la focalización de los subsidios de combustibles. Hay 2 temas fundamentales de ahí. ¿Hacia dónde van? ¿Quiénes son los beneficiarios? Están buscando los criterios para seleccionar. Eso es encargado a una subcomisión técnica. Entonces, varios escenarios que presentarán. Ese es un punto. El otro punto es de la forma práctica, concreta. ¿Cómo se va a llevar a la práctica, a concretizarla, ¿no? Entonces, ahí asoman estos tipos de circunstancias. Escuché justamente la noticia que dieron ustedes, que los distribuidores de la gasolina, por ejemplo, iban a manifestarse. Entonces, otro sector que necesariamente debe estar en la mesa para escuchar cuáles son sus requerimientos, sus aspiraciones. Pues mire, por eso la complejidad del tema. Y, lógicamente, dicen, eso no es posible en 90 días. Entonces, ya una decisión, es decir, vamos a seguir trabajando, me parece una buena decisión, pero las formas concretas, lógicamente, no son tan claras en ese sentido. Ahora, justamente sobre eso, sobre los otros sectores que piden pues ser parte de las mesas de diálogo, pero tienen más pedidos para el gobierno, como lo estamos viendo con los distribuidores de combustibles. ¿Cómo ve usted esto? ¿No sería complicar aún más las negociaciones? Porque todos van a tener algo que pedir, pero hay que ver si es factible poder hacerlo. De hecho, cuando se constituían las mesas técnicas,
Ahí se decía, por ejemplo, además de los representantes, de lo que ya sabemos de los gobiernos, ¿no? Había que pensar en los peritos de parte y parte y en los invitados. Entonces, ¿a qué hay que invitar? Pues yo creo que un sector importante a quienes tenían que invitar la mesa técnica es justamente a los distribuidores de gasolina, pero no lo hicieron por una u otra razón, porque también su voz es importante. Entonces, eso indica el por qué se van, en cierta forma, aplazando, pero no es por mala voluntad, sino que necesitamos también de otros aportes, de otras voces, de tal manera que podamos conjugar todas esas aspiraciones y orientarlas hacia allá, los beneficios. ¿Cómo van los avances en esa mesa que estamos comentando en este momento, que es justamente una de las más complejas, que es la de focalización del subsidio a los combustibles? ¿Qué avances han habido con relación a esto? Hablamos de que pues hay dos temas que son muy complejos, que es definir específicamente quiénes van a ser beneficiarios, y el otro, el más complicado aún, cómo aplicarlo, ese mecanismo que se debe utilizar. ¿Hay de alguna manera algún avance con relación a estos dos temas fundamentales? Sí, de hecho, esos dos puntos se confió a una subcomisión técnica integrada a su vez por peritos del gobierno y también de los movimientos indígenas. Esa subcomisión tenía que ya presentar a la mesa técnica para que hasta el 12 de octubre, que es la fecha tope, la mesa técnica diga en estos puntos de acuerdos, en estos no ha sido posible, temas pendientes, pero así se cerraría la mesa con alguna determinación. Por ejemplo, yo he visto que algunas veces se han cerrado diciendo que se constituya una comisión técnica. Muy bien, pero tienen que poner plazos y también los modos concretos en que tendrían que trabajar. Eso es más o menos el panorama de esa mesa, pero que el 12 de octubre se cierra porque es el compromiso de las partes, ¿no? Pero esperemos que todo esté claro pues hasta esta fecha. La Iglesia Católica, usted nos decía, actúa pues como garante moral en este proceso. ¿Eso sería hasta que se cierren las mesas técnicas, o ustedes van a seguir, van a involucrarse también de alguna forma en vigilar que se cumplan estos acuerdos, que es lo que estamos hablando hace un momento, tal vez acompañando en esto a las organizaciones sociales? Bueno, nuestro compromiso, con mucha claridad, terminaría el 12 de octubre. Ahí concluiría, repito, pues nuestra participación, que después se valorará si se ha contribuido o no contribuido. Eso ya dejamos también a la sociedad, ¿no? Lógicamente, en la aplicación de los acuerdos ya hay también actores, ya se han definido quiénes tienen que llevar adelante esos acuerdos, de cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con qué hacerlo. O sea, ya son elementos más de orden programático, diríamos, ¿no? Lógicamente ahí ya la responsabilidad pasa a las entidades que están involucradas en su aplicación de los acuerdos. Mucho queda todavía por hacer en estas mesas técnicas. Esperemos pues que haya sobre todo la voluntad de dialogar sin lugar a dudas, y que se cumplan los acuerdos a los cuales se llegan, obviamente analizando todo lo que tiene que hacerse antes de pues cerrarla, saber que es posible o no poder cumplir con esos acuerdos, para que obviamente el país pueda tener esa paz que tanto necesita y no tengamos una nueva movilización en los próximos meses. Le quiero pues agradecer a Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, por contarnos un poco cómo están avanzando en el diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno. Muchísimas gracias a ustedes, y sigamos apostando por el diálogo como el camino que nos ayuda a vivir de una manera más fraterna, más libre y en paz. Gracias a ustedes. Que así sea, Monseñor, que tenga una muy buena noche.